Bienvenidos. Ahí estamos. Bienvenidos entonces a la clase número, creo que ya no me acuerdo qué clase estamos en el día de hoy, creo que es la 3. Esta es la clase post feriado que nos descuajeringó un poquito, nos complicó un poquito la vida, pero ustedes tuvieron oportunidad de, los que así lo deseaban, ver un poco de material respecto al electrocardiograma que estuvo grabado y subido a la web. ¿Lo pudieron ver? ¿Alguna de las personas que están conectadas? Bien, como estoy en una versión web, tampoco me doy mucho cuenta cuánta gente conectada hay. La veo a Antonella, que me abrió la cámara, muchísimas gracias. Me aparece Alejandra Ramos, Laura López, bueno, gracias por estar. Cintia Raquel González, Iris, que me abrió la cámara, muchísimas gracias, Iris. Ya me voy a ir dando cuenta cómo es este sistema, porque como no me abrió el Zoom desde mi computadora, me ayudaron las secretarias a abrirlo desde la web. Alejandra me está contestando ahí, somos 13. Gracias, Joana, muchísimas gracias por estar atenta. Bien, para no hacerlos esperar más tiempo, entonces, vamos a arrancar con la clase, así no nos atrasamos más. Y vamos a seguir con monitoreo multiparamétrico. Yo se los estoy acá conectando. Es todo muy raro para mí desde acá, pero ya lo voy a lograr. Compartir pantalla. Pongo compartir pantalla. Pongo compartir. Pero ustedes deberían ver, díganme si están viendo mi pantalla, chicos. No me lo escriban porque dejé de ver lo que ustedes me escriben. Sí, se ve, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí, se ve Ah, bien. listo. Porque es un sistema, estoy compartiendo desde la página web, entonces dejo de verlos a ustedes desde el momento que comparto la pantalla. Por eso era la duda. Bueno, habíamos estado viendo todo monitoreo multiparamétrico y habíamos estado intentando pensar el monitoreo multiparamétrico simplemente como una herramienta de una valoración que tenía que ver con una valoración integral de todos los signos y síntomas del paciente, unido a lo que nosotros sabemos sobre la enfermedad del paciente y sobre la situación clínica de ese momento que les está tocando atender a ustedes al paciente. Esa era la mirada que yo les propongo para entender el monitoreo multiparamétrico y no simplemente como un monitor que nos tira ahí una serie de parámetros descontextualizados de lo que le está pasando al paciente. Van a ver que a medida que nosotros avancemos en el curso, vamos a ir agregando a todo esto que decimos un montón de información que tiene que ver con, por ejemplo, cómo incide los medicamentos que nosotros le damos a nuestros pacientes sobre la clínica del paciente y por lo tanto sobre el monitor multiparamétrico, que es el espejo que nos refleja a nosotros la clínica por la que está atravesando. Así que esa es la idea de la mirada sobre el monitoreo multiparamétrico. Deberían estar ustedes viendo en este momento en mi pantalla el siguiente valor del monitor multiparamétrico, que es frecuencia respiratoria. No me voy a detener en esto, simplemente para volver a la idea que quiero que quede también como un concepto central respecto al monitoreo, y es que la mayor parte de nuestros valores o de los valores, las variables que nos da el monitor, tienen un valor numérico, pero aparte a ese valor numérico se le corresponde una onda, que es algo que dijimos en la clase anterior sobre monitoreo. ¿Por qué me parece que es importante volver a recordar esto de que a cada número se le corresponde una onda? Porque es esa onda, y acá hacemos un repaso de lo que hablamos la vez pasada, es la valoración nuestra de esa onda lo que nos permite finalmente validar el número
el valor que nos está dando el monitor. El monitor nos tira un valor que es lo que sensa, pero el monitor no es humano, entonces no puede darse cuenta si ese valor está bien medido o está mal medido. Entonces, de alguna manera, la onda nos permite validar ese número. Si la onda está totalmente diferente a lo que nosotros esperamos de una onda normal, entonces corresponde que nosotros como enfermeros nos acerquemos al paciente y empecemos a chequear en qué condiciones está siendo medido esa variabilidad. Y ahí es cuando nosotros podemos empezar a descubrir que se corrió el catéter, que se tapó y una serie de cuestiones. Entonces, esto era un poquito lo que habíamos hablado la vez pasada, por eso habíamos mencionado la importancia de conocer la onda en el caso de la tensión arterial invasiva. Recuerden que es la que tienen ustedes ahí en pantalla. Habíamos hecho un pequeño análisis de qué se trataba la onda de la tensión arterial invasiva, que es esa que ustedes están viendo ahí. Y más adelante en la clase habíamos estado hablando un poquito sobre el test de onda cuadrada o el test de lavado, que era la forma que nos permitía a nosotros realizar una prueba sobre esa onda para ver si era confiable el valor numérico que nos estaba tirando. Bien, créanme que esto es, para los que no están trabajando en áreas intensivas, créanme que es muy útil, y los que ya están trabajando en áreas intensivas saben que muchas veces se desconfía y quizás no tenían la prueba del lavado como una herramienta para la valoración, pero seguramente se están dando cuenta que, o se dieron cuenta cuando escucharon esta parte de la clase, que era muy útil para poder valorar justamente la fiabilidad o la confiabilidad de este valor. En el caso de la frecuencia respiratoria, que les dije que no me quería detener demasiado, era un ejemplo más. Entre todos los parámetros que me tira que va midiendo el monitor multiparamétrico, hay uno que tiene que ver con la frecuencia respiratoria, me lo da en un valor numérico y también me lo va a dar en una onda. Y yo les puse acá a modo de ejemplo distintas ondas que podría estar tirándome el monitor multiparamétrico y cómo yo, analizando la onda, puedo darme cuenta si es una respiración en reposo, por ejemplo, o si es una respiración que elevó mucho una taquipnea y que volvió que esa taquipnea sea superficial, el mismo valor numérico muy alto, o por ejemplo, acá en el tercer ejemplo dice respiración de Jane-Stop, que es una respiración que se da al final de la vida o en pacientes con alguna patología neurológica, y acá abajo de todo, por ejemplo, dice respiración de Kussmaul. No me quiero detener en esto porque nosotros no estamos haciendo terapia intensiva polivalente, entonces no vamos a focalizarnos en cuestiones que sean respiratorias, simplemente era un poco para reafirmar este concepto que habíamos estado diciendo respecto a valor numérico y onda que nos ayuda a poder valorar ese valor numérico. Así que sigo adelante. Oximetría de pulso. Creo que todos a esta altura del partido sabemos de lo que se trata. Una saturación como valor y la importancia que tiene a la hora de valorar los pacientes. El término técnico es oximetría de pulso, no saturación de oxígeno. Nosotros en nuestra jerga diaria le decimos saturómetro y saturometría, y al valor le decimos satura tanto, ¿no? Pero sepamos, para eso hacemos un curso, para ir ahondando en los conocimientos, que se llama de un oxímetro de pulso y el valor es oximetría de pulso, no saturación, porque realmente la saturación de oxígeno se mide a través de una muestra sanguínea que tiene que procesarse en el laboratorio. ¿Por qué? Porque esa forma es la que es totalmente exacta y sin lugar a dudas, el oxímetro de pulso tiene unas cuantas situaciones por las cuales yo no puedo decir con exactitud que se condice o que refleja exactamente lo que le está pasando a la sangre. Son dos tecnologías diferentes. Entonces, ¿a qué se refiere la saturación de oxígeno y oximetría de pulso? Se refiere a cuánta hemoglobina acarreada por el glóbulo rojo va llenito de una molécula de oxígeno, ¿sí? Hay varios factores que afectan a la saturación de oxígeno.
Uno es la capacidad de los pulmones de hacer ese intercambio, ¿sí?, de gases a través de la membrana alveolo-capilar, por supuesto, ese es el principal factor que interviene, pero también tenemos otros como por ejemplo la cantidad de hemoglobina y o la cantidad de glóbulos rojos que tiene esa sangre de ese paciente. Entonces ahí tenemos otro segundo factor importante. Y hay un tercer factor importante que tiene que ver con la perfusión tisular, la capacidad de transporte de esa sangre con el consiguiente glóbulo rojo y hemoglobina hacia los tejidos a donde debe llevar ese oxígeno. Entonces ahí a grosso modo tenemos como 3 factores importantes que me van a modificar el contexto en el cual tengo que evaluar esa saturación de oxígeno. Un paciente puede estar ventilando muy bien, puede estar respirando muy bien, es decir, haciendo el adecuado intercambio de gases, pero después puede estar habiendo un desfasaje o una dificultad en el transporte de esa sangre y en la perfusión de esa sangre a los tejidos, por ejemplo, más distales. ¿Por qué lo vengo a traer acá? Porque lo vamos a retomar más adelante en el curso, porque hay situaciones particulares en los pacientes cardíacos a los cuales justamente les está dificultando lo que tiene que ver con la perfusión tisular. Entonces, puedo tener un paciente con una saturación alta, normal, dentro de valores normales, pero de repente la incapacidad de transporte y de perfusión de sangre a algunos sectores, sobre todo a los tejidos distales, pueden variar lo que yo termino viendo en la oximetría de pulso. Por eso es tan importante entender la diferencia entre oxímetro de pulso y saturación de oxígeno. El oxímetro de pulso es la tecnología que me permite a mí medirlo en el dedo, por ejemplo, que es eso que ustedes están viendo en este momento en pantalla, y la saturación, pero que tiene factores que pueden modificar el que realmente lo pueda estar leyendo adecuadamente a través del dedo. Y por el otro lado, hay la prueba exacta, sin lugar a dudas, es tomar una muestra de sangre, mandarla al laboratorio y mirar hemoglobina, por así decirlo, es decir, leer con exactitud, y entonces ese valor va a ser el real. ¿De qué nos sirve todo esto que estoy diciendo? Bueno, nosotros como enfermeros vamos a estar viendo la situación clínica del paciente y vamos a estar evaluando la capacidad del oxímetro de pulso de que realmente nos esté contando la verdad y no que esté disfrazado con, por ejemplo, que no le está llegando sangre, que no tiene buena perfusión hacia el lugar que yo estoy intentando colocarle el oxímetro de pulso y entonces me está dando un valor que no tiene nada que ver con lo que realmente le está pasando al paciente por dentro en realidad. Bien, hablemos un poquito del dispositivo, rapidito, es simplemente un emisor, ¿sí?, que nosotros habitualmente lo vemos con una luz roja si abrimos el oxímetro de pulso, y un fotodetector del otro lado, siempre consta de 2 lugares, entonces lo que hace el dispositivo es emitir, ¿sí?, esta luz roja, fotodetectarla del otro lado y fijarse y transformarlo en la información adecuada, dándonos valores de oximetría de pulso, valores normales por arriba de 95, esto seguramente ustedes ya lo saben. Y digo valores normales y tiro un 95 por tirar la regularidad, pero si estamos hablando de pacientes críticos, también sabemos que, por ejemplo, muchos de nuestros pacientes pudieran tener EPOC, ¿sí?, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si está en una situación avanzada ese EPOC, en donde nosotros decimos está en una etapa en la que retiene CO2, es probable que los valores normales para esos pacientes en particular no sean de 95, sino que sean como por debajo de 95. Son pacientes que la cronicidad de su condición pulmonar ha hecho que adapten su situación, no voy a entrar demasiado en detalle cómo lo logran, pero básicamente adaptan su sistema respiratorio y su respuesta de frecuencia ventilatoria a valores muy bajitos de oximetría de pulso que pueden llegar a ser 90 e incluso un poquitito más bajo. Entonces, para interpretar los valores, siempre volvemos a la misma situación y es que nosotros debemos estar con mucha capacitación para poder tener el criterio propio para leer e interpretar ese valor numérico que me tira el monitor.
Bien, ¿qué cosas tengo que saber? Lo mismo que decíamos hace un ratito, a cada valor numérico se le corresponde una curva. Y en este caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay una curva respecto a la oximetría de pulso. Lo que ustedes están viendo acá arriba es algo parecido a una curva normal y lo que están viendo por debajo son curvas anormales de oximetría de pulso que pueden ser que o porque el paciente está temblando o puede ser que haya una interferencia en la señal o simplemente puede ser que no haya adecuada llegada de sangre, perfusión hacia el lugar que estoy intentando medir con el oxímetro de pulso y entonces el valor que me está dando no lo puedo tomar como normal porque justamente lo que está midiendo no es la totalidad de la sangre que tiene el paciente. Algunas cositas para ir charlando. Habitualmente acá yo me detengo un poquito y me intento que ustedes me cuenten un poquito de qué se trata esto y poder hacerlo un poquito más dinámico, pero como que lo voy a pasar un poquito de lado esta dinámica porque no los estoy viendo ustedes y aparte no los estoy escuchando, que me asusta un poquito más. Están, ¿no? ¿Están viendo? Voy a ver si salgo de acá Sí, y los veo, no los perdí. Estoy compartiendo pantalla, dice aparentemente. Pónganme ahí, en el sí se la ve, dice. Vi solo una parte. Bien, cuéntenme si estuvieron viendo mi pantalla. Yo estoy compartiendo mi Sí, pantalla profe. con el Power. ¿Ustedes lo estuvieron viendo? sí, se ve re bien. Gracias, las escucho muy, 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 muy bajito y me parece que tiene que ver con esto de, sí se vio, gracias Iris, me parece que tiene que ver con esto de que estoy compartiendo la pantalla desde esta modalidad online que me ayudaron las secretarias para poder continuar con la clase, porque si no era un desastre. Bien, entonces les hablé un poquito sobre la curva adecuada de la saturación de oxígeno, algunas cositas que pueden pasar con esta variable medible y que si ustedes ya están trabajando ya lo saben. El shunt óptico tiene que ver con que, nada, probablemente no hemos logrado que atraviese esa luz a través del dedo, por ejemplo, entonces o se corrió de lugar, tiene una venda, bueno, pueden pasar cosas que hacen que justamente no tome la señal porque no tengo adecuadamente un tejido con sangre que pueda medir. Eso se llama shunt óptico. También puede ser que haya mucho movimiento, que el paciente esté temblando, que hizo fiebre, que tiene bacteriemia, todo eso también, el movimiento constante me va a impedir que pueda hacer una adecuada medición. ¿De qué me voy a ayudar yo siempre? De ver cuál es la curva que me aparece en la pantalla del monitor. Respecto a esto, les quiero decir, yo acá, ustedes en pantalla están viendo distintos dispositivos de oximetría de pulso. Estos dos que ven ustedes arriba son oxímetros de pulso que tienen un cablecito, lo pueden ver, es decir, que son los oxímetros de pulso más comunes que ustedes van a ver en los distintos monitores multiparamétricos que se utilizan ahora en este momento en el mercado. Y este que ustedes están viendo abajo es uno que en realidad es un oxímetro de pulso de bolsillo, de los que usaría un enfermero en una sala fuera de cuidados críticos, en una sala de internación general. Pero se los puse porque me pareció interesante ver que no todos los oxímetros de pulso, pero algunos tienen en la pantallita no solamente el valor numérico, sino que tiene al costadito o abajo la misma posibilidad de evaluar la curva. Así que si ustedes se van a comprar un oxímetro de pulso, asegúrense que tenga la curva también, porque es lo que les va a permitir a ustedes asegurarse si ese 88 que están viendo en la pantallita es real o simplemente se debe a que no está tomando adecuadamente la variable. Bien, les puse acá grandote la baja de la perfusión porque la realidad es que en el tipo de pacientes que atendemos nosotros va a ser bastante común. ¿Por qué? Baja de perfusión significa que hay algo que interfiere en la perfusión de sangre hacia el lugar donde yo tengo colocado el dispositivo de la oximetría de pulso. Que la más común es el manguito de la presión. Si yo le puse el oxímetro de pulso en el dedo que
tengo el manguito de la presión, cada vez que el manguito de la presión se infle, al estar inflado no perfunde sangre hacia esa mano y es muy probable que el oxímetro de pulso, al tener menos perfusión, como no sabe lo que le pasa, empieza a tirarme una alarma, ¿sí?, de que el paciente está desaturando. Y la realidad es que el paciente no está desaturando, simplemente en ese momento, hasta que vuelva la perfusión al dedo, me va a aparecer como desaturación. Es lo más fácil de darme cuenta y es lo más fácil de resolver porque o cambio el manguito hacia otro lugar o cambio el oxímetro hacia otro lugar para que no me esté sonando la alarma en forma constante. La otra, que es un poco más difícil de resolver, tiene que ver con la baja de la temperatura. Es decir, que si el paciente está hipotérmico, entonces es probable que ante la hipotermia no tenga adecuada perfusión hacia las extremidades, normalmente los dedos, pero no tiene que ver con que el paciente esté desaturando. Porque a mí lo que me importa de esa desaturación es la cantidad de hemoglobina llena con oxígeno que pueda estar perfundiendo sobre todo a órganos nobles, a órganos centrales. Siempre digo que el cuerpo humano va a priorizar lo que tiene que ver con sistema nervioso central, corazón, riñones, que son esos lugares donde sí o sí necesito darle prioridad para perfundir. Entonces, la baja temperatura, por ejemplo, en los dedos, en las extremidades, no estaría siendo, si es la causa de que me muestre el oxímetro de pulso un valor bajo, no es un problema real, es un problema casi que les diría que ficticio. Bueno, algunas pautas para decir, porque yo necesito seguir igual monitorizando al paciente, entonces tengo que encontrar la manera de que el oxímetro de pulso me funcione y realmente me mida para yo tener una idea de lo que le está pasando al paciente. Algunos tips respecto a esto, la clásica que muchos enfermeros hacemos es, por ejemplo, inflar o llenar digamos, si tenemos una bolsa de agua caliente en el servicio, sería lo ideal, es muy probable que no lo tengan, y si no, la que hacemos es hacernos una bolsa de agua caliente, pero artesanal, clásico con el guante, de forma tal de poder calentar la mano y vasodilatar las extremidades para que me llegue sangre. Ojo al piojo, siempre protejamos la mano del agua caliente, no usemos agua extremadamente caliente, usemos agua tibia y siempre pongamos entre la bolsa o el guante con esa agua tibia, pongamos algo que interfiera con la piel del paciente porque no va a ser la primera vez que tenemos quemaduras extremas en las manos o en los pies. Yo recuerdo un juicio en una clínica de acá de Capital Federal, un juicio que se llevó a cabo por una quemadura extensa en un pie en un paciente justamente por esta situación. Es decir, que lo que les estoy contando es anécdota, pero tiene un poco que ver para que seamos conscientes de que tenemos que tomar medidas, pero también precauciones, ¿no?, para prevenir. Eso respecto a baja temperatura. Y el otro que ocurre mucho en el tipo de pacientes que nosotros vemos es el tema de las drogas vasoactivas. Si estamos administrando drogas vasoactivas, es muy probable que las estemos administrando, lo vamos a ir viendo más avanzado en el curso. Las drogas vasoactivas las estamos administrando en un contexto de paciente en situación de shock. Entonces ahí tenemos doble motivo para entender por qué tengo escasa perfusión en las extremidades. El paciente que cursa un shock tiene, por una cuestión de mecanismo defensivo, la no perfusión hacia las extremidades. ¿Por qué? Porque con la poca presión que tiene, intenta de alguna manera, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de shock, intenta ser selectivo hacia dónde perfunde. Entonces, las extremidades no son su prioridad. Ese es el primer porqué. Y el segundo porqué tiene que ver con que las drogas vasoactivas justamente lo que hacen es profundizar ese sistema, digamos, esa respuesta. Lo que hace es profundizar, justamente provocar más vasoconstricción periférica, con lo cual todo paciente chocado y o con drogas vasoactivas
va a tener un problema de perfusión en las extremidades, por lo tanto vamos a tener que buscar otra forma. Acá no nos va a alcanzar con que nosotros le pongamos una bolsita de agua caliente a las extremidades. ¿Qué formas? Bueno, yo un poquito también les mostré acá estos distintos dispositivos para hacer la medición, porque a veces a nosotros nos sirve, dependiendo del dispositivo que tengamos, para ubicarlo en otro lugar. Por ejemplo, si tenemos este dispositivo que ustedes están viendo en el centro de la pantalla, es un dispositivo que me permite colocarlo no solamente en el dedo, por ahí lo podría estar colocando, por ejemplo, en un lóbulo de la oreja. Por supuesto que si la oreja es muy chiquitita, probablemente no, pero si estamos trabajando con adultos, nos sirve. Y si tenemos este otro dispositivo, que ustedes están viendo más a la derecha en pantalla, no les va a servir para una oreja. Entonces, bueno, esto tiene que ver con un poco con la creatividad que tenemos en enfermería para ir sorteando los distintos obstáculos que se tienen a la hora de monitorizar a un paciente. El tema de los movimientos ya lo contamos y el tema del esmalte de uñas era un poquito traerles a continuación la observación de que hoy en día siempre se dijo que los esmaltes de uñas interferían en la monitorización de la oximetría de pulso, pero los esmaltes de hoy en día son esmaltes diferentes que no tienen los componentes que tenían antes que interferían un montón, con lo cual yo, si tengo que seguir mandando un paciente a quirófano, le voy a sacar el esmalte de uñas como parte del protocolo, pero si ustedes están en una situación de, no sé, urgencia con un paciente, no pierdan el tiempo en sacarle el esmalte de uñas. Si el oxímetro de pulso les dice que está bajo, es porque es real, el paciente está desaturando. Respecto a esto, hay bibliografías, hay incluso búsquedas Cochrane, lo pueden buscar y van a ver que lo que les estoy diciendo, que los esmaltes actuales prácticamente no interfieren, y si interfieren, interfieren en 2 o 3 puntitos que no hacen a la diferencia de la valoración de la clínica del paciente. Diferente es si el paciente tiene las uñas hechas. Ese dibujo es feo, cómo lo maltrata. Este tipo de o tips que le dicen, o uñas postizas, bueno, eso ya es otra cosa, no es esmalte, sino que es una interferencia con capas más gruesas. En ese caso sí, y ahí, bueno, que la única que va es modificar el dispositivo y ponerlo de costado para que el emisor de luz no atraviese la capa externa de la uña postiza, sino que atraviese el dedo de costado. Ese es un buen tip y suele funcionar y funcionar bastante bien. No será el 100%, pero va a ser muchísimo mejor, porque no me quiero imaginar lo que es sacar una uña postiza en una urgencia, ¿sí? Entonces, un poquito contarles eso. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe, una pregunta. También para sacar la frecuencia de pulso, también es por la oreja, ¿no? Me está hablando alguien y yo no le escucho. Bien. ¿Querés comentarme? Alguien estabas hablando, comentame acá por el chat, por favor, porque no te estoy como escuchando. De la oreja, algo escuché de la oreja. Profe, yo dice. También se puede tomar por la oreja. Claro, era lo que estaba diciendo recién, pero depende del dispositivo. Si tengo el dispositivo de tipo pinza, la oreja es un buen intento. Si la oreja tiene un lóbulo lo suficientemente grande. Si es un adulto, que solemos tener el lóbulo un poquito grande, sí, a nosotros nos ha salvado un montonazo de veces con el dispositivo de tipo pinza. Por eso explico y conté y les mostré distintos dispositivos, porque no son todos iguales y no son todos adaptables. Pero es cierto que por ahí no lo tienen justo en su unidad, pero lo tienen en otro, y ustedes tienen chocado a un paciente en la unidad y pueden hacer el intercambio sabiendo que pueden intentar tomarle la oreja, ¿sí? Así que esa es una buena opción. Bien, continúo. ¿Cómo era la cuestión acá? Acá hay otro mensaje. Gracias, dice Antonella. No lo veo. ¡Ay, gracias, Antonella, por participar! Justo hoy es un día en el que yo, no sé por qué, escucho muy poco. Y a mí me encanta que participen y que escuchen, con lo cual no me gusta nada la situación. Bueno, sigo adelante.
Están viendo ustedes en pantalla otro valor que se llama capnografía, que no es de los más habituales ni los más conocidos. La capnografía es una variable que permite medir la liberación de dióxido de carbono al final de la vía aérea de un paciente, y tiene varias utilidades. Se utiliza sobre todo en pacientes que tienen patologías respiratorias. No me voy a detener demasiado en esto. Es un poco contarles de qué se trata, porque si nosotros estamos haciendo un curso es para aprender cosas nuevas y quizás cosas que hoy en día no se usan todavía en Argentina, pero que en algún momento se van a empezar a utilizar más. Igual la capnografía se usa, pero no tanto en contextos de pacientes de cardiología. Se utiliza mucho más en contexto de quirófano, se utiliza más en contexto de pacientes respiratorios, que serían en terapias intensivas polivalentes, y se utiliza muchísimo en neumonología, que son otras áreas. Sin embargo, se los traigo porque ya hace varios años, esto no es nuevo, que lo viene proponiendo la American Heart Association como parte de dos situaciones: de la evaluación de la correcta intubación orotraqueal del paciente, sobre todo en situaciones, ¿cómo es que se llama?, prehospitalarias, y también lo propone como una forma de valorar el progreso de la resucitación cardiopulmonar, sobre todo lo que tiene que ver con las maniobras de compresión torácica. Entonces, un poquito quería hablarles de esto porque tiene que ver con el paciente cardiópata, pero en un contexto en los que todavía acá en Argentina no se usa. Pero si hacemos cursos es para aprender cosas nuevas y cosas que quizás en algún momento sí se usan. También les quiero decir que la capnografía no es nueva, puede ser más nuevita para nosotros, pero fíjense que ahí yo les puse yo busco material en internet y digo, esto es para ver, que veamos que en realidad no es nuevo. Eso es un capnógrafo y básicamente lo que ustedes están viendo es que no es nada nueva la tecnología. Fíjense qué maquinita más vieja. Bueno, al margen de esto, fíjense que el capnógrafo, en el caso que ustedes lo vayan a ver en nuestras unidades de cuidados críticos, se utiliza en pacientes que ya están ventilados. Ahora les voy a decir cómo lo propone la American Heart Association, pero se utiliza en pacientes que ya están ventilados y va a constar de un cable que se conecta al monitor y que en su extremo se va a colocar. Fíjense que dice medición del CO2 al final de la vía aérea de un paciente. Entonces, el dispositivo que mide en realidad va a ser colocado, fíjense que acá en esta otra imagen está más claro, va a ser colocado entre el final del tubo endotraqueal del paciente y antes del comienzo de la tubuladura del ventilador mecánico. Estamos hablando de pacientes críticos con ventilación mecánica, al cual le vamos a colocar un aparatito que mide CO2 entre el final del tubo endotraqueal y el comienzo de la manguera o tubuladura de la ventilación mecánica, ¿sí? Este aparatito es un sensor que justamente lo que hace es medir cuánto dióxido de carbono emite el paciente con cada expiración. Requiere calibración. Lo interesante es que, no sé si interesante, porque no es lo mejor que tiene. El sensor no es desechable, con lo cual puede ensuciarse cuando se le impactan las secreciones del paciente, que entonces tenemos que mantener al paciente lo más limpio posible de secreciones ventilatorias. Bien, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata lo que propone la American Heart Association. Estos son los valores normales, no es necesario que nos lo aprendamos de memoria, estamos aprendiendo conceptos sobre todo, pero fíjense que estos serían los valores normales entre 38 y 42 milímetros de mercurio, y también el monitor me va a mostrar una curva. Siempre dijimos que a determinado valor numérico el monitor le agrega una curva que me permite valorar ese valor numérico. Entonces, la curva normal es esta que ustedes están viendo acá. Una curva como esta, que es prácticamente la ausencia, significa que se intubó, por ejemplo, al paciente en un lugar que no era la tráquea, por eso es que no veo prácticamente curva, está en 0. En este caso es que el paciente venía bien intubado y de repente se extubó.
Y esto que ustedes ven acá abajo es una obstrucción del tubo endotraqueal. El paciente venía más o menos bien, se obstruye el tubo, que puede ser, por ejemplo, con secreciones, entonces yo no voy a ver un flujo adecuado de ese CO2 expirado. Esto es un poco como lo propone la American Heart Association para valorar la adecuada intubación. Dice la American Heart Association que si los médicos lo usan o el personal paramédico antes de la internación, es decir, en situación prehospitalaria, utiliza esta medición, le sirve para saber si el tubo está adecuadamente colocado dentro de la vía aérea. Entre nosotros, esto acá en Argentina todavía no se usa de esa forma, porque, a ver, yo creo que si le digo a un terapista que utilice esto, me va a decir, para eso tengo el estetoscopio y la valoración clínica. Pero bueno, sepamos que esa es la recomendación y quizás en algún momento esto vuelva a, o llegue y se empiece a utilizar de esta manera. Esto que ustedes están viendo acá en esta imagen es la otra recomendación que tiene la American Heart Association, que de hecho están las recomendaciones de resucitación cardiopulmonar, pero ya hace como 2 revisiones, es decir, que no es nuevo. Y tiene que ver con la valoración de las ondas de capnografía durante el momento del masaje cardíaco, es decir, durante el momento de la resucitación cardiopulmonar, sobre todo hasta el momento de la activación del músculo cardíaco en forma espontánea. ¿Qué quiero decir con esto? Fijémonos, por ejemplo, si el equipo tiene al paciente intubado y monitorizado con un capnógrafo, entonces, previo a la intubación, el capnógrafo no me mostraría ninguna onda porque todavía no se intubó. Cuando se intuba, empiezo a tener ondas que se refieren a la captación del dióxido de carbono con cada exhalación. Y las exhalaciones van a tener que ver con el hecho de que ya está intubado y que lo estamos ventilando en forma probablemente con una presión positiva. Esta es la imagen número A. En la imagen número B está la otra propuesta. Fíjense, el paciente ya está intubado, yo ya lo estoy midiendo con el capnógrafo, es decir, que yo ya tengo una onda de capnografía, y lo que propone la American Heart Association es que va a servir para ver cómo se está realizando el masaje cardíaco, si es con buena calidad o si es con mala calidad, ¿sí? Entonces ven que acá hay una onda, el masaje cardíaco y la ventilación a través del AMBU, fíjense, que me permite ir teniendo una onda y fíjense cómo cambia en este momento, si me siguen con la flechita del mouse, cómo cambia y aumenta a valores un poco por arriba de lo normal, por supuesto, porque tanto el masaje como la ventilación son artificiales, entonces, sobre todo la ventilación, entonces puede estar por arriba de los valores normales, pero fíjense que en este momento cambia porque el paciente pasa de tener una ventilación artificial a través del masaje cardíaco a tener una circulación espontánea a través de que probablemente acá lo que debe haber sucedido es que al paciente se le aplicó corriente eléctrica y se reseteó el corazón y el corazón a partir de acá tiene un latido espontáneo, circulación espontánea. Entonces, esas son las dos formas en las cuales se recomienda la utilización del capnógrafo. Acá en Argentina esto todavía no está sucediendo, pero ya vamos sabiendo nosotros que en algún momento eso se va a utilizar. Siguiente valor, sigo corriendo porque venimos como un poquitín atrasaditos para no atrasarnos del todo. Siguiente valor o siguiente variable medible por el monitor multiparamétrico, y creo que ya estamos casi que terminando con esta parte de la clase, se refiere al valor temperatura. Valor temperatura. ¿Por qué es importante la temperatura? Bueno, a mí me gusta que recordemos que la temperatura es un factor importante porque incide grandemente en la hemodinamia y en la clínica del paciente.
La temperatura activa mecanismos internos sobre el paciente, ya sea para promover producción de calor en el caso de que el paciente esté hipotérmico, o ya sea para promover pérdida de calor en el caso de que el paciente esté hipertérmico. Entonces, está bueno que recordemos que la temperatura realmente modifica la hemodinámica del paciente, ¿sí? Desencadenan alteraciones fisiológicas importantes como parte de activación de mecanismos para contrarrestar lo que le está pasando con la temperatura. Es decir, si el paciente tiene mucha temperatura, el cuerpo va a hacer cosas para bajar, y si el paciente tiene poca temperatura, el cuerpo va a hacer cosas, ¿sí?, para poder llevar esa temperatura a valores normales. ¿Por qué? Porque los valores normales son aquellos en los cuales todos los sistemas corporales funcionan cómodamente, y por fuera de esos valores no funcionan o incluso se acercan a valores que no son compatibles con la vida. Entonces, hablar un poquito de temperatura no era hablar de cuáles son los valores normales de temperatura, sino desde una mirada interna de lo que le pasa a estos pacientes. Si estamos hablando de pacientes no críticos, claramente la temperatura no nos afectan hemodinámicamente. Yo al principio de la clase les dije, creo que estoy un poquito con temperatura, y cuando me di cuenta dije, ok, me voy a tomar y me paré y me tomé 1 gramo de paracetamol, y sigo dando la clase, no sé si de la mejor manera, digo, probablemente sin temperatura fluiría un poquito mejor, pero a mí no me modifica porque soy una persona relativamente joven y relativamente sana, más allá de que estoy atravesando una gripe. Pero a un paciente crítico no se le puede pedir la misma situación, porque justamente la situación crítica hace que pierda sus capacidades de compensación. Entonces, y de adaptación y de equilibrio. Por eso es que la temperatura es importante. Entonces, recordemos un poquito qué cosas pasan. Cuando un paciente tiene hipertermia, algunas cosas que suceden, llévenlo a situación extrema por el tema de que estamos hablando de pacientes críticos, pero ante el aumento de la temperatura más allá de valores normales, lo que se sucede es que el paciente aumenta el consumo de oxígeno y genera mayor producción de dióxido de carbono. Esto hace que el paciente, como forma de respuesta a esa situación, aumente la frecuencia ventilatoria, es decir, que entre en hiperventilación, justamente como respuesta a ese aumento de la temperatura. Aumenta la pérdida insensible, es decir, esa pérdida de líquido, de humedad, de la cual nosotros no podemos medir de forma tan clara porque no sale por orina, por drenaje y demás, que tiene que ver con la perspiración y tiene que ver, por ejemplo, con la transpiración. Si nosotros estamos hablando de un paciente al que le cuesta equilibrar el medio interno y los líquidos internos, esto le va en contra también. También aumenta el consumo calórico. Aumenta el consumo calórico y aumenta la frecuencia cardíaca. Esto de la frecuencia cardíaca es más conocido y asociado al aumento de la temperatura. Creo que incluso hasta las mamás, cuando cuidan sus bebés y sus niños durante las etapas tempranas de la infancia, enseguida se dan cuenta de que el niño, cuando le aumenta la temperatura, le aumenta un poco, se pone taquicárdico. A los pacientes críticos le pasa lo mismo, pero si estamos hablando de pacientes críticos y encima cardiópatas, acá la incidencia es mucho más grave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le aumente la frecuencia cardíaca a alguien sano que a alguien crítico, y si estamos hablando de alguien crítico que no tiene un corazón en las mejores condiciones, lo más probable es que para ese corazón le genere un desafío bastante difícil de sortear. Ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca al cual le aumenta la temperatura muy por arriba de lo normal, lo más probable es que este aumento de la frecuencia cardíaca lo ponga en una situación de aumentar justamente su insuficiencia cardíaca. Y dependiendo qué insuficiencia cardíaca tiene, si tiene una congestiva, este aumento de la temperatura
puede ser la causa, y muchas veces lo es, la causa de la descompensación. Entonces uno dice, uy, pero este paciente tenía una insuficiencia cardíaca en la casa, estable, lo vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca más adelante. Yo soy muy de ir tirándoles conexión con lo que vamos a ir viendo más adelante porque lo vamos a profundizar. Pero es muy común pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca estable y están en su casa con su combo de medicamentos y resulta que hacen una infección, que las más comunes dentro del adulto mayor es una ITU, tracto respiratorio, tracto urinario, perdón, y la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca y el paciente descompensa su insuficiencia cardíaca y termina en una unidad coronaria a causa de una infección urinaria. Este es el porqué. Por eso es tan importante entender la temperatura en un contexto un poco más amplio. También el aumento de la temperatura genera vasodilatación periférica y la vasodilatación periférica genera una redistribución de la perfusión de sangre. No quiero decir que genera una hipotensión, pero cuasi hipotensión porque redistribuye la perfusión de sangre de otra manera, la vasodilatación periférica. Imaginémonos un paciente crítico al cual está atravesando un shock de cualquier tipo y le aumenta la temperatura, imaginemos que no solamente aumentó el consumo calórico, no solamente aumentó la frecuencia cardíaca, desafía las capacidades de adaptación de ese corazón, sino que encima redistribuye los líquidos de una forma contraria a la que naturalmente hace el shock para poder sobrevivir el paciente. Lo vamos a hablar cuando estemos hablando, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o cuando estemos hablando de shock cardiogénico en particular. Vamos a hablar un poquito de todos los shocks introductoriamente y después un poquito más específicamente sobre shock cardiogénico en unas cuantas clases. Por el otro lado, tenemos la otra gran variación de la temperatura que aleja de los valores normales, que es la hipotermia, el descenso de la temperatura por debajo de los valores normales. Y esto genera en el cuerpo vasoconstricción, ¿sí? ¿Por qué genera vasoconstricción? Y bueno, porque de alguna manera el cuerpo lo que hace es lo contrario a la vasodilatación. Con la vasodilatación intenta perder un poco de calor y con la vasoconstricción intenta no seguir perdiendo calor y poder retenerlo hacia adentro del cuerpo. ¿Qué pasa con la vasoconstricción cuando se sucede en un paciente cardiópata? Imaginemos que el corazón como bomba necesita y su función es bombear y mandar sangre para perfundir sobre órganos nobles en primer lugar y tejidos distales. Si tenemos toda la cañería, como quien dice, es decir, todo el sistema circulatorio vasocontraído por la hipotermia, vamos a tener un corazón teniendo que generar mayor esfuerzo para poder recircular la sangre. Esto tiene que ver con la resistencia vascular sistémica. Quédense con este concepto porque lo vamos a hablar cuando hablemos de anatomía y fisiología. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a hablar un poquito de anatomía y fisiología lo más prácticamente posible, pero tiene que ver con esto. La vasoconstricción generada por la temperatura es en realidad un aumento de la resistencia vascular sistémica. Y a un corazón cardiópata lo que le significa es que tiene que aumentar su esfuerzo para poder recircular sangre. Entonces puede ser una causa, resumen de todo lo que dijimos, es que las variaciones de la temperatura por fuera de los valores normales, tanto para arriba como para abajo, pueden ser un desafío muy, muy importante e incluso puede ser un factor de descompensación hemodinámico si estamos hablando de pacientes cardiópatas en situación crítica. ¿Alguna pregunta de lo que estoy hablando hasta acá? Se me fueron, por favor, no se me vayan. A ver si los veo. Tengo que salir de una pantalla y entrar a la otra. Hola Raquel, por fin lo lograste. Raquel no lograba conectarse a los momentos de clase, pero en algún momento lo iba a lograr. Recibí tu mail, Raquel, de que habías podido ver también las clases grabadas, así que me alegra un montón. Profe, las estamos escuchando. Muchísimas gracias, Iris, por estar tan atenta y contestarme rápidamente, porque estoy un poco incómoda con este sistema. Me da la sensación que al no poder verlos,
no me doy cuenta si está todo bien. Me sirve siempre ver las caras de alguien. Entonces, las caras me ayudan un montón para ver si lo que estoy diciendo se entiende o si no se entiende o lo que sea. Bien, termómetros. Los termómetros tienen que ver con la medición de la temperatura. No me voy a explayar demasiado. Lo que más me gustaba hacer hincapié tiene que ver con lo conceptual. Ustedes sobre termómetros seguramente ya saben. Simplemente que si nunca trabajaron en áreas críticas, la interfase de temperatura con el monitor multiparamétrico pueden ser de algunos de estos dos tipos que ustedes están viendo abajo. Esto es para aquellos que nunca trabajaron con monitores, que pueden ser una interfase como esta que ustedes están viendo, si son dos cables que en su extremo van a ir colocados sobre la piel del paciente para leer la temperatura y llevarla al monitor. Yo les muestro los dos, en este igual justo que nos está viendo, pero el extremo de este cable, esta es una interfase rectal, ¿sí? El extremo de este tipo de cable se coloca tiene un sensor en el extremo que se coloca por dentro del recto, por eso decimos un termómetro rectal o sensor rectal. Y en el caso de la derecha de su pantalla, ustedes están viendo un sensor de piel. Ven que es planito. Y este es planito, simplemente se puede colocar en la axila del paciente y le va a ir tomando en tiempo real y valorando la temperatura. No es lo más habitual tomar tanto la temperatura dentro de las unidades de cuidados críticos cardiovasculares, pero en situaciones muy críticas amerita por todos los conceptos que yo les acabo de contar. ¿Cuándo es súper importante? Que lo vamos a ver mucho más adelante al final del curso, cuando estamos haciendo recuperación cardiovascular, porque el paciente vuelve hipotérmico producto de las técnicas que se usan para hacer cirugía, lo vamos a ver más adelante, pero es característico que el paciente vuelva hipotérmico y parte de los cuidados de enfermería tienen que ver con la recuperación de esa temperatura justamente para que el paciente no tenga tanto desafío al respecto. Bien, seguimos adelante, vamos a hablar un poquito de la famosa PVC o presión venosa central. La presión venosa central es la posibilidad, ¿ustedes me ven? Quiero saber si ustedes en pantalla me ven a mí o ven solamente la veo en pantalla. Alguien que me conteste acá por el chat. ¿Ustedes me ven a mí o ven solamente mi power? Se la ve a usted. Se me ve a mí, pero el power también, ¿no? También. También. Ok. No, un poquito para ver si tengo que prender la luz. Entonces voy a prender la luz porque se está oscureciendo. ¿Vieron? Ahí está. Listo. Si no, iba a quedar horrible, como que estoy dando clases desde una cueva. El power también. Bueno, vuelvo al power. Gracias, chicos. Si no los tengo ustedes, no sé qué sería. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de presión venosa central, que es la posibilidad de medir la presión venosa en cava superior justo antes del ingreso a aurícula derecha. Justo antes del ingreso a aurícula derecha, ustedes están viendo un pequeño esquemita acá abajo a la derecha, donde yo veo cómo llegan los grandes vasos venosos, vena cava superior, vena cava inferior y casi justo ante el ingreso de lo que sería aurícula derecha, ahí va a ir conectado el extremo de un catéter que, unido a un dispositivo transductor de presiones, el mismo transductor de presiones del que nosotros hablamos en el contexto de medir la presión arterial invasiva, nos va a posibilitar medir justamente esa presión, a la cual le llamaremos presión venosa central. Muy, muy importante para algunas cuestiones, y ahora vamos a ver cuál es el criterio o qué tipo de información nos da las diferentes presiones venosas centrales. Acá hay otro esquema más, fíjense, vena cava superior,
que está prácticamente ingresando en aurícula derecha y ven que hay un catéter, habitualmente el catéter que se coloca es un catéter de tipo Arrow, un catéter de presión venosa central, en cuyo extremo está prácticamente, o sea, se coloca justo antes de el extremo, ¿no? Se coloca justo de forma tal que el extremo queda justo antes del ingreso a aurícula derecha. Las áreas desde donde se coloca un catéter venoso central puede ser a través de su clavia derecha, puede ser a través de yugular interna también. Acá tienen, en este caso, en el dibujito, este catéter ha sido colocado a través de yugular interna, pero puede ser también a través de yugular externa, de su clavia derecha. Esos son los abordajes más importantes. Y es el mismo acceso venoso central que todos estamos acostumbrados. La diferencia es que el conectarlo con el transductor de presiones nos va a permitir tener este otro valor medible que es la presión venosa central. Por fuera de las áreas críticas, en algunas situaciones, puede ser que ustedes hayan visto, no lo sé, pero les cuento que si no hay un monitor multiparamétrico, se puede tomar en forma manual colocando una tubuladura, llenando esa tubuladura y midiendo la columna de aire. No me quiero meter en eso, pero digo, hay formas de tomar presión venosa central sin monitor y sin transductor, de una forma más manual, en otras situaciones que no sean paciente crítico. Un poco para que ustedes, si no trabajan todavía con pacientes críticos, y puede ser que ustedes hayan visto medir presión venosa central de otra manera. Y totalmente, y esa es la otra forma, aunque yo creo que cada vez se utiliza menos. Bien, entonces, ¿de qué me habla la presión venosa central? Básicamente, la presión venosa central de lo que me va a estar hablando es de, me va a permitir hacer una valoración de dos cosas, sobre todo de cómo está el volumen intravascular, es decir, la cantidad de líquido, sangre, plasma, ¿no? El volumen intravascular por dentro del sistema circulatorio, pero también me va a dar algunas pautas respecto a, o va a responder un poco respecto a cómo está trabajando las presiones intracardíacas. Es decir, que me va a hablar de cuánto volumen intravascular tiene, la presión venosa central va a tener tendencia a estar muy por arriba del valor normal si tengo demasiado volumen intravascular, es decir, si el paciente está reteniendo líquido hacia adentro del sistema circulatorio, pero también se puede ver aumentada si hay insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho del corazón. Sobre todo del lado derecho del corazón. Es decir, que me permite, de alguna manera, tener una idea de la performance de la parte derecha del corazón. ¿Por qué? Y bueno, porque este volumen intravascular, lo voy a señalar con la flechita del mouse, el volumen intravascular va a venir tanto por vena cava superior como por vena cava inferior, se va a juntar por acá y va a tener que entrar por dentro de aurícula derecha para después hacer todo el caminito dentro del corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, circulación mayor. Lo vamos a recordar la clase que viene cuando estemos hablando de anatomía y fisiología. Pero si tengo mucho volumen intravascular, entonces medirlo acá me va a dar por arriba de los valores normales. Pero también pudiera llegar a suceder que no hay tanto volumen intravascular, pero tengo un corazón insuficiente desde el lado derecho. Entonces, cuando este volumen intravascular intenta ingresar hacia aurícula derecha, ventrículo derecho, el corazón, al ser insuficiente del lado derecho, lo que va a producir es un aumento de esta presión antes del ingreso al corazón. ¿Por qué? Y porque no aprieta adecuadamente, no bombea adecuadamente esa parte derecha. Entonces, ese puede ser otro motivo por el cual la presión venosa central pueda estar aumentada por arriba de los valores normales. Por debajo de los valores normales, la presión venosa central casi siempre se refiere a
una deshidratación, en realidad a un volumen intravascular por debajo de lo adecuado. Por ejemplo, porque se le dieron muchos diuréticos o porque el paciente tiene una hemorragia, etcétera, ¿no? Es decir, algún tipo de situación de escaso volumen intravascular. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en general siempre se entendió los valores altos de presión venosa central como relacionados solamente a la sobrecarga hídrica, pero también puede estar relacionado a el llenado ventricular derecho, es decir, a esta insuficiencia cardíaca derecha, y muchas veces las sobrecargas hídricas tienen que ver con las insuficiencias cardíacas, tanto derechas como izquierdas como globales. Entonces, ahí hay que tener un poquitito más de criterio. Pero a nosotros, como enfermeros, ¿qué es lo más importante de todo esto que les estoy diciendo? Bueno, ¿cómo se utiliza sobre todo en la práctica la medición del valor de presión venosa central? Bien, un poco para valorar la sobrecarga hídrica, y en la práctica nuestra, sobre todo como respuesta a las expansiones de volumen, si estamos haciendo reanimación hídrica, por ejemplo, y también como respuesta a los diuréticos, si estamos aplicando tratamientos con mucho diurético justamente para disminuir esa sobrecarga hídrica. Ya lo vamos a ir viendo en distintas situaciones, ya lo vamos a ir viendo, porque esto lo vamos a linkear con las futuras clases. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente en el cual sospechamos sobrecarga hídrica, le colocamos un catéter venoso central, le colocamos un transductor de presiones, medimos presión venosa central y lo más probable es que podamos corroborar esa sobrecarga hídrica encontrando valores por arriba de lo normal. También puede suceder que una vez que corroboramos que tiene sobrecarga hídrica, el médico nos indique algún tipo de tratamiento para bajar esa sobrecarga hídrica, que casi seguro va a ser administrar distintos diuréticos. Si el paciente es crítico, los diuréticos van a ser endovenosos, lo hablamos más adelante con detalle. Pero la valoración de la respuesta a esos diuréticos no va a ser solamente en función del volumen que el paciente orina, sino también en función de cómo va bajando ese valor de presión venosa central. En el caso contrario, en el caso en que el paciente tiene menor volumen intravascular del normal y el tratamiento es rellenar ese volumen intravascular, es decir, empezar a darle volúmenes de solución fisiológica o Ringer lactato, etcétera, lo vamos a hablar más adelante. En ese caso también nos sirve la medición de la presión venosa central para ir valorando la respuesta a ese tipo de tratamientos. ¿Cómo lo hacemos? Control de PVC pre-expansión de volumen y control de PVC pre-expansión de volumen. Es decir, que evaluamos primero, hacemos la expansión, evaluamos después. Como regla general, acá hay un cuidado de enfermería que es súper importante, márquenselo porque esto es muy importante, y es que, sobre todo si ustedes están trabajando en terapias intensivas polivalentes, donde se están muy acostumbrados a las expansiones volumétricas, a las expansiones hídricas. Cuando estamos haciendo expansión de volumen en pacientes cardiópatas, la situación es muy diferente. ¿Por qué? Porque el paciente cardiópata tiene baja tolerancia a las velocidades rápidas del volumen de relleno de volumen intravascular y tiene muy baja tolerancia a el volumen intravascular por arriba del normal, a la sobrecarga hídrica. Justamente y sobre todo los pacientes que son insuficientes cardíacos. Con lo cual, si están haciendo rellenos, si están haciendo expansiones y el paciente es cardiópata, la indicación para el cuidado de enfermería es no hacer de a 500 mililitros, que es algo súper habitual si ustedes están haciendo cuidados críticos polivalentes. Es re común que ustedes pasan de a 500 mililitros, arrancan con 500, después van con otros 500 y así no paran hasta que el paciente no mejora. En el caso del paciente cardiópata, los volúmenes tienen que ser administrados de a 250 en 250. Mido PVC, administro 250, vuelvo a medir PVC,
vuelvo a administrar 250, ¿sí? Es decir, con un control entre expansión y expansión. Y otro cuidado de enfermería súper importante, esto anótenselo porque es muy probable que salga en las actividades integradoras, las velocidades de infusión en pacientes cardiópatas son menores que en pacientes comunes de terapia intensiva, en pacientes no cardiópatas. Es decir, que lo vamos a ir pasando a velocidades más bajitas para darle la oportunidad al corazón de adaptarse a esa situación. Bien, sigo. Complicaciones les puse ahí asociadas a la medición de la presión venosa central. No tiene que ver con la medición en sí misma, sino que tiene que ver con la colocación de los accesos venosos centrales. No de la PVC, sino de los accesos venosos centrales. ¿Sí? Que tiene que ver con el momento de la punción. La punción y la colocación del acceso venoso central es una tarea médica, pero la tarea de enfermería es el acompañamiento y la asistencia, el armado de la bandeja y la asistencia durante el procedimiento. Entonces, cosas que pueden pasar, ya que las nombramos porque tienen que ver con nuestra tarea dentro de cuidados críticos, puede ser punción arterial, es decir que en vez de punzar en una vena, ustedes saben que esto es un paquete arteriovenoso, no pasa solamente una vena, sino que pasa una vena y una arteria. Entonces, el riesgo podría llegar a ser que durante la punción se punce una arteria y aparezca un hematoma importante y que este hematoma incluso pueda, yo lo vi una sola vez, no les digo que sea común, pero una vez vi una punción arterial acá en yugular interno, lo suficientemente importante que desvió la tráquea hacia un costado y bueno, gracias a Dios que el paciente estaba intubado, porque si no podría haber interferido incluso con la ventilación del paciente. Hemotórax, en esos casos durante el momento de la punción lo que se hace es punzar accidentalmente, esto es una iatrogenia descripta en los libros, punzar la pleura y se provoca un hemotórax o un neumotórax. Bueno, nada, cosas que puedan llegar a pasar durante la situación. Esto cada vez pasa menos porque cada vez los médicos son más conscientes de que la primera... digo cada vez porque yo soy enfermera vieja y me acuerdo que en mis tiempos los médicos iban derecho a la subclavia y con subclavia es más fácil de tener las complicaciones. O sobre todo los que tienen que ver con intervenir la pleura, ¿sí? Romper la pleura, en neumotórax y hemotórax. Y hoy en día los protocolos, los médicos saben que la primera opción es que el acceso sea a través de la yugular, que tiene menor posibilidad de complicación. Y otra cosa también es que cada vez más la indicación es que realicen este tipo de procedimientos o bien personal de cirugía vascular o bien personal que lo hace con punción guiada a través de ecografía. Lo que pasa es que esto que yo les estoy contando no es tanto del orden hospitalario público, es decir, que esto va a depender muchísimo de cuáles son los lugares donde nosotros estamos trabajando, calidad de atención y recursos económicos de las instituciones. Habrán instituciones donde todavía todas las funciones de acceso venosos centrales se hacen a ciegas, guiados por la clínica y el criterio del paciente, del médico, y en otros lugares quizás ustedes ya estén trabajando donde se hace guiado por ecografía, que es otra cosa. Por supuesto que disminuye un montón las posibilidades de complicaciones. Bien, la presión venosa central, estos son los valores, 8,12, no me acuerdo si lo dije o no, pero al igual que otros valores, también tiene un valor numérico y se correlaciona con una curva. Esto que ustedes ven acá es, acá abajo, es una curva normal de presión venosa central. Y lo que les quería mostrar un poquito es que hay correlación entre las curvas del electrocardiograma, fíjense, la R, hay correlación entre las curvas de presión arterial invasiva, que es esta, la roja, y la presión venosa central. Un poquito simplemente como conceptualmente para recordar que somos un todo, que somos un sistema
y que, por supuesto, que a cada latido se le corresponden diferentes curvas en todas las cosas que nosotros medimos. Sigo, esto es lo de, seguimos con PVC, alguna cosita importante más para decir de PVC. Ustedes habían visto en la clase anterior sobre esto, que habíamos hablado de cómo se armaba todo el sistema respecto a presión arterial invasiva. Acá es bastante similar. Yo no encontré justo un esquema que lo muestre, pero es bastante similar. La única diferencia es que el lavado, ¿sí? El lavado con la solución fisiológica para que no se tape el sistema que les había mostrado la vez anterior respecto a presión arterial invasiva, no requiere tener un presurizador, porque los valores normales de la PVC son muy, muy bajitos, nada que ver con los valores que maneja la presión arterial invasiva, entonces no necesito colocarle ahí un presurizador. Si se lo colocan de más, que es muy habitual que le ponen a todos los lavados le ponen presurizador, no es que esté mal, no le van a hacer daño al paciente, pero ¿por qué hago la aclaración? Porque doy clases para personas en distintas situaciones económicas institucionales. Si ustedes están trabajando, a mí me ha pasado de que estoy trabajando en la parte pública, tenemos poquitos presurizadores o poquitos en buenas condiciones que no estén pinchados, y ahí ves el mejor presurizador que tenemos en nuestro servicio colgado en un lavado de PVC donde claramente no es necesario. También hay que darle el cero se da siempre que iniciamos la medición de una presión, sea lo que sea que estemos midiendo presión. ¿Se acuerdan que dijimos que el mismo sistema me podía llegar a servir, es decir, la misma capacidad de medición de una presión me puede llegar a servir para medir tanto presión arterial invasiva como en este caso presión venosa central, o si lo uniéramos a un catéter dentro del cerebro nos serviría para medir, por ejemplo, un drenaje presión intracerebral, por ejemplo. Entonces esto es un poco conceptual lo que les estoy trayendo acá. Siempre vamos a dar el cero cada vez que utilicemos la capacidad del monitor de medir una presión y cuando empecemos a usar todo el sistema. Después no es constantemente necesario dar el cero, sí al inicio. En algunas situaciones, y lo digo sobre todo porque estamos en momentos de crisis económicas, Argentina siempre sube y baja, en momentos de escasos recursos económicos o en momentos de crisis económica, es bastante común compartir un mismo traductor de presiones porque tiene un costo cada traductor, entonces decir, bueno, no le podemos poner un traductor de presiones para cada cosa, entonces hacemos lo de compartir un traductor de presiones mediante un juego de llaves, agregándole una llave más de 3 vías y agregando un conector macho-macho, lo que hacemos es que el mismo traductor de presiones, de acuerdo al juego de la llave de 3 vías, pueda medir. Si está abierto para un lado, medir presión arterial invasiva, la TAM, la famosa TAM, y en los momentos que cada tanto necesito ver qué pasó con la PVC, entonces juego con la llave de 3 vías, cierro para el lado de la presión arterial invasiva, abro para el lado de la PVC, es decir, para el lado del catéter venoso central, y mido PVC. Y después puedo volver a medir la presión arterial invasiva. Por supuesto que el que va a estar siempre cerrado es el de la PVC, el que va a estar siempre abierto es el de la presión arterial invasiva, el de la TAM, y simplemente, ocasionalmente, cuando es necesario medir la PVC, haremos ese juego de 3 vías. Esto no es nada raro en situaciones en las cuales no hay muchos traductores de presiones disponibles y siempre es preferible esto a, por favor, a estar mandando los traductores de presión a reesterilizar. Los traductores de presión deberían ser siempre utilizados en situación descartable. Pero pasan cosas en nuestra Argentina querida y no me extrañaría nada que haya lugares donde se siga haciendo esto de mandar a esterilizar. Bien.
Ya que está, hablamos un poquito sobre accesos venosos centrales, muy, muy, muy chiquitito, porque si bien no tiene un poco que ver con lo de monitoreo, pero ya que está, hacer la aclaración, sobre todo porque hay algunos alumnos del curso que todavía no han hecho nunca cuidados críticos, que dentro de cuidados críticos es muy probable que la mayor parte de nuestros pacientes tengan en algún momento de su estadía, sobre todo en la parte más aguda, acceso venoso central, porque me permite lo que acabamos de decir recién en la clase, que es medir presión venosa central, pero aparte porque me permite un adecuado manejo en la infusión, tanto de drogas que son peligrosas si trasvasan, y dentro de los pacientes, dentro de las unidades coronarias usamos muchas veces esas drogas, que son los inotrópicos, los vasoactivos principalmente, dentro de este servicio, y también nos permite manejarlos en forma segura, porque no va a haber riesgo de extravasación. Lo vamos a ir viendo estos medicamentos a medida que vayamos adelantados en el curso. Pero este es el porqué de que es muy común que nuestros pacientes en las unidades coronarias tengan accesos venosos centrales. La medición de la PVC y el manejo seguro de drogas vasoactivas y drogas inotrópicas, sobre todo. Hay distintos tipos de accesos venosos centrales. La marca más conocida por todos es la Sarrow, pero hoy en día hay muchas marcas diferentes, con diferentes precios. Y básicamente podemos decir que hay de un solo lumen, de 2 lúmenes y de 3 lúmenes. Es muy difícil que se coloquen de un solo lumen porque no tiene mucho sentido. Por lo menos 2 lúmenes y 3 lúmenes nos van a permitir aportar volúmenes por un lumen, aportar las drogas que son venotóxicas por el otro lumen, y a veces se elige de 3 lúmenes si el paciente necesita nutrición parenteral para tener un tercer lumen que sea exclusivo para administrar nutrición parenteral. Tengo que abrir acá paréntesis y aclarar que la indicación más correcta es que la nutrición parenteral se administre por un acceso venoso diferente y exclusivo para el manejo solo de la nutrición parenteral. Lo que pasa es que también soy consciente de que muchas veces el ideal queda solo en el ideal y vuelta a lo mismo, estamos trabajando en lugares donde no tenemos todo y, por ejemplo, se elige un catéter de 3 lúmenes para poder hacer todo esto. Esto era un poquito contarles o un poco sobre los accesos venosos centrales. Si ustedes ya están trabajando en cuidados críticos, nada de esto que les estoy diciendo es nuevo, ¿sí? Le decimos, los distintos lúmenes tienen distintos nombres: lumen proximal, lumen medial y el lumen distal. Proximal al corazón, medial al corazón y distal al corazón, al centro del corazón. El proximal habitualmente se elige administrar sobre todo las medicaciones, las medicaciones que son vasoactivas, vasopresores, inotrópicos, vasodilatadores. En el lumen distal sí o sí es donde se va a ir conectado al transductor de presiones para hacer la medición de PVC, y el lumen medial es muy probable que se utilice, por ejemplo, ya sea o para nutrición parenteral, que les digo que no es lo ideal, o simplemente para infusión de otros líquidos u otras infusiones que pudieran llegar a ser analgésicos y demás. Así que bueno, eso era un poquito para ver cómo va cada uno. Creo que acá les quería mostrar cada uno de los lúmenes están identificados no solamente por colores, sino que chiquitito sobre el lumen, si utilizan anteojos van a tener que usarlo sí o sí en ese momento para ver, pero está identificado, dicen letras chiquitas, lumen proximal, lumen distal o lumen proximal, perdón, ahí está, proximal, distal y el lumen medial.
Y otra cosa que quiero aclarar es que recién creo que se los dije exactamente al revés. Por las dudas lo vuelvo a decir bien para que no nos confundamos. Lo de proximal, distal y medial se refiere no al centro del corazón, sino a mí como operador, ¿sí? A mí como operador. Entonces, el lumen distal descarga en la punta, ¿sí? El lumen distal descarga en la punta, por eso es el que tiene que ir conectado al transductor de presiones para medir presión venosa central. Eso para hacer la aclaración, porque me parece que recién lo dije respecto al centro del corazón y no, es respecto a mí como operador, la denominación. Bien, sigo adelante. Catéter de Swan-Ganz. Yo lo puse acá para recordar que es parte del monitoreo hemodinámico, específica, no tanto multiparamétrico, a veces sí, a veces no, dependiendo si tenemos un monitor multiparamétrico que tenga conexión para medición de catéter de Swan-Ganz, pero también lo quería poner acá. No voy a hablar de catéter de Swan-Ganz porque tenemos una clase dedicada exclusivamente a entender catéter de Swan-Ganz, qué es, para qué sirve, en qué situaciones se coloca y cuáles son los cuidados de enfermería. Entonces no me voy a explayar sobre esto, pero sí quería mencionarlo porque tiene que ver con la valoración de la situación hemodinámica del paciente y también tiene que ver con el monitoreo multiparamétrico, porque los monitores multiparamétricos, como les conté en la otra clase, los modernos nos permite tener todo integrado al mismo monitor. No, en monitores más viejitos era necesario tener una computadora aparte para poder medir los valores de catéter de Swan-Ganz. ¿Para qué sirve el catéter de Swan-Ganz? A modo general, les cuento que sirve para medir presiones auriculares, ventriculares derechas, para medir la presión de arteria pulmonar y para medir algo que se llama presión de enclavamiento o presión Weill más la presión de capilar pulmonar. Todas estas series de mediciones de presiones, que nosotros lo decimos intracavitarias y de arteria pulmonar, nos van a dar una idea de la performance de trabajo del corazón como bomba y es muy útil en situaciones de paciente muy crítico. Lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos específicamente sobre catéter de Swan-Ganz, pero quería nombrarlo. Vamos terminando con esto y vamos a hablar sobre ritmo diurético. Vamos a hablar sobre ritmo diurético un poquito, creo que alguito hemos ido mencionando en la clase anterior, pero fíjense que no es un valor que a mí me lo dé el monitor multiparamétrico, pero como yo estoy hablando de la valoración integral de la hemodinamia del paciente, tengo que necesariamente hablar del ritmo diurético como una valoración muy importante cuando estoy hablando de pacientes críticos, ya sean cardiópatas, cardiovasculares o incluso pacientes críticos polivalentes. Tanto esto es así que para nosotros el ritmo diurético, para quienes trabajamos con cuidados críticos, el ritmo diurético es como si fuera prácticamente otro valor más de los signos vitales. Otro valor más de los signos vitales. Y vamos a ir viendo por qué y después va a seguir saliendo seguramente a medida que vayamos viendo las distintas situaciones patológicas del paciente. El ritmo diurético, la capacidad de formar orina y liberarla, fíjense que estoy hablando de formar orina, no de filtrar del riñón, El riñón tiene múltiples funciones que van desde la redistribución del líquido interno hasta el filtrado, hasta el manejo de algunas hormonas. Es decir, que el riñón tiene muchísimas funciones. Nosotros acá hablamos de ritmo diurético y de la función del riñón que tiene que ver con la redistribución del flujo de líquidos y con la respuesta a algunas situaciones de líquido interno. Entonces, decimos que el ritmo diurético es altamente sensible a la redistribución del flujo sistémico y a la presión arterial. De forma tal que cuando por distintas situaciones hay una disminución del volumen intravascular, es decir,
no tengo suficiente volumen intravascular, ya sea porque hubo una hemorragia, ya sea porque el paciente tiene una deshidratación extrema, está en un shock hipovolémico de cualquier tipo. Cuando hay una disminución del volumen intravascular, el riñón, como respuesta, lo que hace es dejar de formar orina. En primera instancia va a bajar su velocidad de formación de orina, por eso nosotros hablamos de ritmo diurético, así que primero va a bajar su capacidad, o sea, va a inmediatamente formar menos orina, y si la situación persiste, directamente va a cerrar la formación de orina. También el riñón responde de esta manera ante una bajada de la presión arterial, porque en realidad el riñón como que sabe que no le está llegando suficiente sangre al tejido renal a través de las arterias renales, pero no está muy seguro, es decir, no puede como distinguir si se trata de que hay menos volumen intravascular o si se trata de la presión. Con lo cual, en ambas situaciones, ya sea en hipotensión extrema o ya sea en disminución del volumen intravascular, es decir, hipovolemia, en ambas situaciones el riñón comienza a formar menos orina y si la situación persiste, el riñón directamente corta la formación de orina. Por eso es que para nosotros es tan importante evaluar el ritmo diurético. Decimos también que es un buen indicador de las alteraciones de la perfusión, porque cuando tengo la perfusión alterada es cuando el sistema, esto lo vamos a ver cuando estemos hablando de shock, el sistema corporal lo que hace es redistribuir el líquido justamente para favorecer la perfusión hacia aquellos órganos que necesito sí o sí perfundirle sangre y oxígeno, que son los órganos nobles. Entonces nosotros decimos que el ritmo diurético es un buen indicador de las alteraciones de la perfusión porque si el riñón deja de formar orina, algo está pasando respecto a la perfusión interna y este suele ser un indicador que aparece mucho antes de que nosotros lo veamos en el monitor con la presión arterial. Vamos a volver a retomar este tema cuando hablemos de shock, pero es súper importante como concepto central para ir internalizando el concepto, la idea de que el cuidado de enfermería tiene que ver con la observación del ritmo diurético. ¿Y a qué le decimos entonces ritmo diurético? Ritmo diurético le decimos a cuánta orina forma un paciente en relación a dos cosas, al peso de ese mismo paciente y a la hora, ¿sí? Por eso decimos ritmo diurético, porque es una velocidad de formación de orina. De forma tal que el ideal de formación de orina es de 1 mililitro por kilo por hora. Es decir, 1 mililitro de orina por kilogramo de peso del paciente por hora. Esa sería la velocidad ideal, la velocidad normal. Decimos que un paciente disminuyó su diuresis horaria, su ritmo diurético, cuando baja de 1 mililitro y está entre 0.5 mililitros por kilo por hora. Y decimos que un paciente está oligoanúrico en realidad, cuando está por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora. Yo sé que parece un chino si ustedes no han estado nunca relacionados con ritmo diurético como una valoración, pero no es tan chino. A ver, pongámoslo en términos prácticos. Si un paciente pesa 70 kilos, paciente promedio diría yo, pero no sé en dónde, en los libros. Si un paciente pesa 70 kilos, debería estar orinando 70 mililitros por hora. 1 por 70, 70 por hora. Si ese paciente se pone oliúrico, entonces nosotros decimos que va a orinar la mitad, 0.5 es la mitad, es decir, que va a estar orinando alrededor de los 35 mililitros por kilo, por hora. 35 mililitros por hora. Pero si el paciente baja de 35 mililitros por hora, entonces decimos que el paciente está entrando en oligoanuria y va hacia la anuria.
Esto es lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Y si ustedes nunca trabajaron en cuidados críticos, entonces me van a decir, pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo de valores tan chiquititos? Estamos diciendo que tenemos que medir 35 mililitros. Y la bolsa de diuresis es una bolsa que viene de 500 mililitros y que va midiendo de 100 en 100, con toda la furia, 50 en 50. Entonces, para eso existen algo que se llaman dispositivos horarios. Los dispositivos horarios son estos dispositivos, como los que ustedes están viendo, dos en pantalla, dos modelos diferentes en pantalla, pueden haber un montón de modelos dependiendo de la marca, pero básicamente se tratan de unas bolsas de diuresis que tienen dos partes. En una parte, que es donde primero se recolecta la orina, va a estar dividida de la parte de abajo, que es más parecida a una bolsa que ustedes ya conocen, a través de una válvula que se abre y se cierra. Entonces la válvula va a estar cerrada de forma tal que todo lo que produce de orina el paciente va a ir recayendo en la primera parte del dispositivo, que está milimetrado. En esta parte del dispositivo que es rígida y que está milimetrada, yo puedo leer 10 mililitros diferente de 80 mililitros o 100 mililitros, ¿sí? Porque está milimetrado. Entonces, una vez por hora, lo que se va a hacer es, ustedes como enfermeros se van a acercar, van a anotar cuánto orinó el paciente en la última hora, van a abrir la válvula que está acá a la mitad, como muestra esta manito que justo está abriendo la válvula, abre la válvula, dejan caer toda la orina formada en la última hora, y entonces ahí sí vuelven a cerrar la válvula y empieza a contar de nuevo por la próxima hora. Esto es súper importante en pacientes que están sobre todo o con riesgo de chocarse o en pacientes a los cuales le estamos haciendo cuidados, por ejemplo, de recuperación cardiovascular, de los cuales justamente es súper importante porque o bien el paciente se puede chocar o ya vino chocado, pero el ritmo diurético es justamente el indicador de perfusión y de redistribución de líquidos. Por eso es tan importante. Bueno, eso era un poquito para contarles cómo se realiza esto de la medición del ritmo diurético en forma adecuada. Sería muy engorroso tener que estar retirando la orina de la bolsa y midiendo hora a hora. No solamente sería engorroso, sino que aparte atenta contra todos los cuidados infectológicos. Ustedes saben que el sistema de diuresis debería ser un sistema con un circuito cerrado y deberíamos abrirlo lo menos posible. De esta manera, con esta válvula, lo que vamos haciendo es recolectando hora a hora la bolsa normal de abajo y una vez por turno se vacía como ustedes ya conocen. Si ustedes ya están trabajando en esto, claramente no les estoy diciendo nada nuevo, así que olvidan la parte de cómo manejar un dispositivo horario y si repasan y fijan todos los conceptos respecto a ritmo diurético como una forma importante de valorar pacientes críticos, sobre todo pacientes chocados o con grave riesgo de chocar. Acá me han puesto alguna pregunta, ¿es de uso exclusivo para control de presión? Joana, a ver a qué te referirías. Nosotros tomamos la PVC con el, no sé qué quiso, a ver, Díaz Raquel Vanessa dice, nosotros tomamos la PVC con el suero, con la guía, me imagino que te estás refiriendo al B14 de la vía central. Claro, creo que Raquel te estás refiriendo, Raquel Díaz, creo que te estás refiriendo al ejemplo que di de que se podía tomar la presión venosa central justamente con la columna de agua en los casos en los que ustedes no tuvieran un transductor de presiones y un monitor multiparamétrico. Es decir, que esa sería una modalidad para pacientes internados por fuera de unidades de cuidados críticos. Contame, Raquel, si estás todavía ahí, si vos trabajás en una unidad de cuidados críticos y lo tomás sin... Creo que vos me habías contado que trabajabas en cuidados críticos. Me llamaría mucho la atención que dentro de cuidados críticos no utilicen el monitor multiparamétrico. Quizás porque ahorran en transductores de presión. Puede ser, estamos pasando momentos de complicación económica.
Bueno, cuando puedas, si querés, me lo escribís en el chat y si no, después me mandás un mail y me contás, que me interesa un montón. Joana puso más arriba si es de uso exclusivo para control de presión y ahí no sé en referencia a qué, porque no te leí a tiempo, perdón. Les prometo para la semana que viene ya vamos a tener la modalidad habitual en la que yo los leo a tiempo y los escucho bien. A ver. No tenemos traductores de presión, me dice Raquel. Ok. Pero confirmame que sí estabas, yo creo que vos me contaste que estabas trabajando en algún área crítica, no me acuerdo específicamente cuál, porque me escribiste un mail y creo que me habías contado también en el foro de presentación. ¿Hemodinamia puede ser? Creo que trabajabas en hemodinamia. Bueno, sí, claro. Hay una forma manual de tomarlo, que es con la columna de agua y se utiliza un B14 conectado a la vía central. Al ser una forma manual, es una forma que no es tan exacta y que aparte, por supuesto, que no mantiene el sistema cerrado, ¿no? Entonces conlleva más riesgo, por supuesto. UCO, recuperación cardiovascular. Bueno, ok. Ven que siempre es muy importante el ida y vuelta con los alumnos porque ahí nos damos cuenta que en no todos los lugares tenemos las mismas posibilidades de acceder. Igual me parece súper importante, Raquel, por eso yo siempre el curso trato de encararlo desde lo ideal y también les hablo de qué sucede o cómo lo hacemos cuando no tenemos el ideal, porque Argentina es enorme y sin irnos muy lejos de Capital Federal, las diferencias en cuanto a recursos económicos e institucionales es muy grande. E incluso dentro de las mismas instituciones, tengo que decirlo que también las diferencias es muy importante en términos de épocas. En mi hospital estamos pasando, yo trabajo en un hospital universitario y en los últimos año y medio estamos teniendo unas diferencias de recursos muy importantes y entonces de repente también nos pasan un montón de cosas. Por eso siempre me gusta y van a ver que voy encarando todo el tiempo el curso con esas dos situaciones, ¿no? Y siempre digo que es importante recordar o aprender el ideal para ver hacia dónde nos tenemos que dirigir. Lo mejor es con un monitor multiparamétrico y un sistema cerrado, porque es más exacto y porque es más seguro. Y después tenemos estas otras modalidades que son las que logramos cuando no podemos otra cosa. Me parece más aceptable una modalidad de medición de presión venosa central manual en un contexto de internación general, porque es muy lógico no tener en una internación general un monitor multiparamétrico y porque quizás se hace la medición de PVC con una columna de agua, que se llama así, manual, en un contexto de valoración primera del paciente, pero no constante. Es diferente a cuidados críticos. En cuidados críticos y en un contexto de recuperación cardiovascular, nos quedamos muy cortos, Raquel. Obviamente que esto no depende de vos, depende de tu institución, pero hacemos un curso para tener más claro cuál es el ideal. Así que bueno, muchísimas gracias Raquel por el ida y vuelta. Me encanta, me parece súper importante. Hay muchas argentinas en una sola Argentina. Bien, voy cerrando. Terminamos con la clase de monitoreo multiparamétrico. Nos queda para la semana que viene, yo la verdad que estuve mirando el cronograma y es terrible porque nos ha matado, hoy lo comentaba con la secretaria, cuando a mí me ofrecieron, me dijeron, elegí el día, qué sé yo, qué sé cuánto, de dar el curso hace un montón de tiempo, me acuerdo que las secretarias que tienen más experiencia en eso me dijeron, Yamila, los viernes es mejor porque suelen haber más feriados los lunes. Bueno, ahora tenemos más feriados los viernes y nos afectan mucho los. Así que la semana que viene es un feriado largo, pero yo voy a dar clase online igual, porque si no nos atrasaríamos un montonazo. Y ya di lo más que pude, así tipo no presencial, que fue la semana pasada, no en directo me refiero,
Con lo cual, yo les propongo para el viernes que viene una clase online. El que se puede conectar, se conecta. Y el que no, porque trabaja, porque es franquero o porque viaja, vaya uno a saber. Hola Raquel, ahí te veo en pantalla, gracias por abrirme, no te había visto, gracias por abrirme la pantalla. El que trabaja de franquero no puede conectarse o tiene la bendición de viajar a algún lado y ser feliz 4 días, se va a quedar igual con la grabación subida al campus. Lo único que les pido a todos es no se atrasen con el material, piensen que la semana que viene arranca la primera actividad evaluatoria. Con lo cual, les voy a contar la semana que viene de qué se trata. No es una actividad evaluatoria en sí misma, es una actividad integradora, pero necesitamos aprobar las 3 actividades para aprobar el curso y no tener que hacer el recuperador final. La semana que viene les voy a contar de qué se trata, la actividad integradora, no se asusten, es para jugar, es para hacer, pero la idea es, siempre el curso está hecho para que ustedes no se atrasen, que lo haga cada uno a su ritmo, pero si se atrasan no hay ritmo que alcance. Así que siempre les digo, no se atrasen. Nos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. La semana que viene espero tener la compu arreglada para tener el sistema en el que los escucho más, me parece que es mejor porque podemos hablar un poquito más y no solo por el chat, que me vuelve loca. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Ariana dice sí, porfa. Buenísimo. Adriana, entonces te espero. Los espero a todos los que se puedan conectar online a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chau. Ay, ahí estoy viendo. Norma, te vi. Por fin te pude conectar, Norma. Porque sí, al principio habíamos tenido problemas para la conexión y el campus, ¿no? Me alegro un montón. No, ya me acuerdo, Norma, vos no te llegan los mails, pero a vos no te llegan los porque tenés llena la casilla de mail, fíjate. Y si querés, déjame acá en el mismo chat un mail alternativo a donde yo me pueda comunicar con vos, y si no, me lo pones en el foro del campus. Ya sea por el foro o ya sea por mensajería y te agrego otro mail. Nos vemos. Chau. Gracias, profe.